Hola, espero se encuentren bien. En este video voy a enseñarles a diseñar una tarjeta de presentación y que su comunicación realmente sea efectiva. Entonces, empecemos. Voy a proceder a abrir Illustrator y lo que voy a hacer es crear un nuevo documento. Entonces, vamos a escoger la opción, el apartado de impreso. Vamos a cambiar la escala de medición, en este caso se implementa centímetros, pues porque estoy en Colombia, y vamos a colocarle un título, puede ser tarjeta de presentación. Es un título normal. Y ahora vamos a escoger el tamaño. Entonces, bien, ¿cuál es el tamaño que normalmente se utiliza? Se utiliza 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto o 9,5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. O también se utiliza 9,5 o 5,5. En este caso, voy a utilizar lo que más se utiliza aquí en Latinoamérica, que sería 9 por 5 centímetros. Teniendo esto definido, vamos a asegurarnos de que el modo de color esté en CMYK. CMYK, ¿qué es? CMYK es la escala de color para medios impresos, ya que estas representan las tintas, que serían cian, magenta, yellow y sería negro. Pues negro está representado como K, pero pues sí sería negro. Entonces, bien, vamos a darle crear y una vez tengamos creados el archivo, se va a aparecer el tamaño, pero de la mesa de trabajo. Después de esto, vamos a ir a la parte de mesa de trabajo, vamos a duplicar para poder que quede más cómodo. Lo voy a ubicar aquí abajito. Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a diseñar. Pues bueno, antes de empezar a diseñar, debemos de tener muy claro dos cosas. Lo primero, cuál va a ser la intención de esa tarjeta de presentación. Porque normalmente cuando diseñamos una tarjeta de presentación, la intención es una venta directa. ¿Y cómo se logra? Pues bueno, la tarjeta por sí sola no va a vender, pero lo que sí va a hacer es dar apertura a que se inicie el proceso de esa venta directa. Y normalmente cuando se diseña una tarjeta de presentación de este estilo, lo que se hace es que directamente, como por ejemplo en este caso, se implementa mucho lo que tiene que ver con la parte del contacto. Entonces, por decirlo así, es muy importante tener definida la parte del contacto. Estas son tarjetas de presentación que he diseñado y pues bueno, es algo que se utiliza demasiado y el enfoque de la tarjeta, primero, es presentar el negocio y segundo, contacto. Y lo mismo aquí. Se presenta el negocio y lo segundo sería el contacto. Y en este caso, que sería mi marca personal, presento mi negocio con el símbolo de mi marca personal y el contacto. Pero en este caso, el contacto no sería, por decirlo así, un número de WhatsApp o un correo o algo que normalmente se implementa, ¿cierto? Sería, por decirlo así, algo mucho más indirecto como mis redes sociales. ¿Y por qué? ¿Por qué lo utilizo de esta manera? Porque, pues bueno, con mi tarjeta de presentación, la idea no es hacer venta directa, porque realmente para que una persona conozca o tenga ganas de comprar mis servicios, productos como diseñador gráfico, es importante que conozca y vea lo que he realizado y demás. Entonces, es muy importante que primero o me busque en Instagram o me busque en Facebook o me busque en YouTube para que tenga una noción. Y así, de manera indirecta, con la apertura de esa tarjeta, poder generar una venta más adelante. Entonces, la primera recomendación que le doy es esa, saber cuál es la intención que se tiene con la tarjeta, porque esto es algo que, por decirlo así, es muy importante. Y esto se hace conociendo el tipo de negocio, conociendo el tipo de cliente y demás. Entonces, ahora, ¿qué va a ser lo segundo? Lo segundo, aparte de saber cuál va a ser la intención, es también saber qué tipo de información vamos a dar. Porque, pues bueno, normalmente lo que yo siempre recomiendo con una tarjeta de presentación es implementar el logo, símbolo o identificador.
En este caso, implementar todo lo que tenga que ver con los servicios, que sean servicios principales, no poner, por decirlo así, unos 15 servicios porque realmente nadie lee eso, porque el esquema de lectura de una tarjeta de presentación es algo que realmente es muy corto, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, teniendo en cuenta lo que es la intención y también la información, vamos a proceder con un aspecto técnico que consiste en escoger cuál va a ser, por decirlo así, la orientación de la tarjeta. La orientación de la tarjeta, pues básicamente se refiere a si lo vamos a implementar así horizontal o si lo vamos a implementar de esta manera vertical. Lógicamente, influye demasiado el gusto, pero también debemos de entender por qué o en qué momento vamos a utilizar las dos, si vertical o horizontal. Entonces, bien, empecemos con esto. Em, Voy a cambiar la cámara. Todo esto que ustedes están viendo es una edición en tiempo real porque, pues, por mi trabajo no me queda tiempo de abrir Premiere y ponerme a editar específicamente. Entonces, bien, vamos a escoger y vamos a ver por qué es importante de estar pendiente de este aspecto de orientación. En este caso, voy a empezar a rayar. En este caso, ¿qué beneficios nos aporta crear la tarjeta de esta manera? Primero, portabilidad, porque pues bueno, normalmente cuando nosotros tenemos una tarjeta de presentación, lo primero que pensamos es en ubicarla en nuestra billetera. Entonces, de manera horizontal, es algo que funciona súper bien y mentalmente se tiene como ese pensamiento de no, la tarjeta es horizontal, entonces cuando la vaya a ubicar en mi billetera, pues ya queda ahí, da como esa sensación de, sí, es una tarjeta que realmente es cómoda. Entonces, desde un aspecto técnico, esa es como la ventaja que da una tarjeta horizontal. Y una tarjeta vertical, ¿cuál es como por decir, la gran ventaja que tiene? En este caso, pues no puedo explicarles o enseñarles directamente porque mi marca personal es una marca personal y la venta funciona primero conociendo al prospecto, generando la relación y allí sí generando la venta, por decirlo así. Pero en este caso quiero explicarles algo con el programa. Entonces, bien, voy a cambiar la cámara. Voy a ingresar al programa y bien, en este caso tenemos dos ejemplos. ¿Cuál es la ventaja inicial de la tarjeta de presentación utilizándola de manera vertical? Lo primero es que se puede ordenar la información de mejor manera, ya que tanto en la parte superior podemos ordenar la parte del logo, podemos anexar toda la información textual que nosotros lógicamente deseemos. Y esa es, por decirlo así, como una gran ventaja, porque eh, de esa manera se puede estructurar mejor la información y la lectura es mucho mejor porque estamos más acostumbrados a leer de manera vertical por los libros y por el diseño de los smartphones que a leer de manera horizontal. Es como cuando uno va a leer un libro de manera digital, normalmente uno no lo lee así horizontalmente, uno lo lee verticalmente. Entonces existe más, como por eso sí, más oportunidad de agregar o anexar más información. Pero con la horizontal no sucede lo mismo, porque una vez se le agrega el logotipo, el esquema va a cambiar porque no podemos llenar tanto esta parte de aquí de información porque ya quedaría raro porque pegaría con estos bordes de aquí. Entonces, justamente eso es lo que les quiero explicar. Bien, entonces, teniendo en cuenta cuál va a ser la orientación que vamos a implementar, decidiendo si vamos a escoger poca o mucha información. Y una recomendación que yo les doy demasiado es que justamente en el momento en el que nosotros escojamos o anexar demasiada información o muy poca información, debemos de ser muy conscientes y preguntarnos qué es lo que realmente el cliente necesita, primero para darnos la oportunidad, para confiar en nosotros y para gestionar un contacto rápido. Entonces, quiero enseñarles un ejemplo, una tarjeta de presentación que diseñé. Y pues bueno, el logotipo también lo hice y todo el branding, pero en este caso, pues bueno, el enfoque no sería este. El enfoque sería la forma en la que normalmente diseño las tarjetas de presentación. Entonces, bien, cuando diseño una tarjeta de presentación,
siempre tengo interés en que primero destaque lo que es el logotipo. Segundo, destaque la identidad gráfica, pero de una manera secundaria, porque lo más importante es la información. Entonces, si es, por ejemplo, en este caso, una tarjeta que es de servicio, ¿cuál sería el enfoque? El enfoque sería dar el servicio. Entonces, en este caso, tenemos que preguntarnos qué sería lo primero. ¿En qué consiste el servicio? El servicio en qué consiste y por qué canales deseamos que el cliente nos contacte. Entonces, una forma de generar confianza en las tarjetas de presentación y en todo lo que es diseño gráfico sería también la parte de tener, por decirlo así, una buena identidad, algo algo que en el momento de diseñar genere confianza, que se vea y que uno diga, bueno, es una marca, sí, es algo establecido. Mm, Y teniendo ese factor entre logotipo e identidad gráfica, podemos gestionar la parte de la información. ¿Cómo sé qué tipo de diseño debo de implementar? Y esta es una cuestión que es una respuesta que es muy fácil de responder porque en este caso ustedes se deben de preguntar qué tipo de negocio tengo, qué tipo de empresa tengo, para qué tipo de público, porque si la entidad es una entidad que es muy corporativa, es muy seria, pues vamos a implementar un diseño que sea serio, minimalista, directo, un color máximo 2, una fuente máximo 2 y listo. Ya se implementa un esquema de diseño el cual sea minimalista, elegante, sencillo, directo. Pero si en este caso vamos a implementar por decirlo así, o tenemos un negocio, una empresa, un emprendimiento, o la entidad requiere de tener como cierto gusto y de agradarle al público como tal, pues ya estamos pensando en utilizar diferentes colores, utilizar de pronto algún efecto, una tipografía llamativa y pues muchos más elementos. Entonces es súper bien porque lo que se hace con este tipo de diseño es llamar la atención. Entonces, ¿cómo logramos un diseño de una tarjeta de presentación que llame la atención? Primero, tenemos que pensar en cuál va a ser la temática de la tarjeta de presentación. Segundo, debemos de pensar en cuál va a ser el estilo, qué tipo de tipografía vamos a implementar, perdón la redundancia. También pensando en qué estilos, en qué efectos, el fondo cómo va a ser, qué tipo de patrones. Entonces, todos esos elementos gráficos y todo este lenguaje lo conjugamos y lo diseñamos de esta manera. Y pues bueno, en este caso, si fuera una empresa o una entidad, en este caso, en esta agencia de expediciones y buceo y aventura, que tienen clientes que son turistas extranjeros, turistas normales, pues lógicamente se debe hacer un diseño atractivo. Se debe, la tarjeta, siempre le digo a esto que la tarjeta se debe diseñar de una manera tematizada. ¿Cuál es la temática de la empresa, del negocio? Entonces, bien, creo que, como siempre, extendiéndome un poquito más, esto es todo de manera resumida, de manera rápida, en cuestión de diseñar tarjetas de presentación. Se sabe que la comunicación visual es algo que de primera mano se ve sencillo, pero existen muchas más cosas. Entonces, espero toda esta información les haya servido y nos vemos en otro video. Así que muchas gracias.